que estás en gloria, bendito Dios. En esta hora, Padre amado, aquí estamos una vez más, porque tú nos has permitido, Señor, venir a este lugar. Nos has permitido, Padre, que estemos aquí, Señor. Oh, glorioso Dios, en el nombre de Jesucristo te damos las gracias, Padre. Gracias, Padre Jesucristo, gracias. Espíritu Santo, gracias, gracias, bendito Altísimo Dios. Tú eres bueno, mi Dios, tú eres bueno, mi Dios. Oh, glorioso Dios, alabado seas tú y glorificado, Padre amado. Yo te agradezco, Padre, por tus misericordias. Te agradezco por tus misericordias, Señor. Muchas gracias. Vengo atando y reprendiendo todo antiespíritu fuera de este lugar y afuera de nuestras vidas en el nombre de Jesucristo. Por el poder de la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Oh, glorioso Dios, mi alma te alaba, Señor. Grande y poderoso Dios. Grande y poderoso Dios. Declaro que todo lo negativo es atado y revocado y echado fuera de aquí en el nombre de Cristo Jesús. Toma el control tú, Espíritu Santo, por favor, en el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Te pido, Altísimo Dios, que mandes ángeles que resguarden nuestras vidas y este lugar en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Te pido que me des el denuedo de tu palabra, Señor. Gracias, Padre Jesucristo, Espíritu de Dios. Amén y amén. Bueno, como Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es un Dios de misericordias. Habemos quienes no entendemos la misericordia de Dios. Habemos quienes que pisoteamos las cosas de Dios porque no entendemos la misericordia de Dios, no entendemos el amor de Dios, no entendemos la cuadra dimensión de la palabra, no entendemos ni lo que está arriba, ni lo que está abajo, ni lo que está a los lados. No lo entendemos, no comprendemos y por eso no amamos a nuestros hermanos. Por eso no amamos nosotros al ser humano, porque tenemos problemas. Y demasiado graves son los problemas que tenemos. En la palabra de Dios dice que todo aquel que le hace el bien a un hermano agrada a Dios. Aquel que le hace el bien a su prójimo agrada a Dios. Pero aquel que desprecia a su prójimo está despreciando a Dios. Y por eso es que es importante conocer la palabra para no cometer errores, porque si nosotros no entendemos, nosotros cometemos errores. Y parece que estamos alabando a Dios y agradando a Dios y exaltando a Dios y honrando a Dios, y la verdad no estamos haciéndolo. Vete a sentar allá, por favor. Es ok, está bien, ahí déjenselo. Es ella está alabando a Dios ahí con el pandero, ahí déjenselo. Ustedes siéntense allá, ustedes ya entienden perfectamente. Ella es una niña de 1 añito apenas. Bendito Dios, hermoso Dios. Gracias, Padre, gracias, Cristo Jesús. Entonces, quiero transmitir esta palabra que Dios me da por misericordia. Y la palabra de Dios que el Señor me está dando es con respecto a la desesperación. Y voy a explicar un poquito de lo que es la desesperación, porque nosotros por la desesperación cometemos graves errores que después nos lamentamos por apresurarnos a hacer algo. Lo hacemos con rapidez, hablamos con rapidez, obramos con rapidez, y tal vez Dios no quiere que obremos de esa manera. Entonces voy a explicar un poquito yo lo que dice la palabra del Señor aquí en Salmos 42, versículo 5. Y dice la palabra del Señor así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero bueno, me voy a cambiar ojos, porque aquellos ojos no son para ver de cerquita, y estos sí son para ver de más cerca. Entonces vamos a transmitir en la palabra del Señor en Salmos 42, 5. Y dice la palabra del Señor así: en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero bueno, antes de empezar, también quiero decir algo el Señor me está hablando.
En esta hora acaba de venir una hermana muy emocionada, vino con su esposo y me trajeron ocho ramos de flores, 8 arreglos de flores, pero nosotros, mi esposa y yo, lo hicimos en 3. Y el Señor le decía a mi esposa de que el que prohíbe las cosas es Él. Muchas veces hay gente que ignora el significado de las flores. Muchas veces dicen que el altar no es un altar de muertos para ponerle flores, pero están engañados y están equivocados, porque Dios en su misericordia me ha llevado allá arriba y allá no vamos a pensar de que son unas 3 flores las que hay, sino que allá son planadas de puras flores, de puras rosas, de todos colores las rosas, de 7 colores las rosas. Es algo hermoso, algo maravilloso poder poner nuestros pies allá arriba, que sé que no son mis pies de la carne, sino que es mi espíritu, que Dios lo ha permitido subir allá arriba y a ver algunas cosas, porque Dios no, quizás por la falta de comprensión, por la falta de entendimiento, Dios no nos muestra tantas cosas que Él tiene maravillosas allá arriba. Pero doy gracias a Dios por la misericordia que ha tenido conmigo de mostrarme algunas cosas que el ser humano ignora. Pero bueno, gloria a Dios. Entonces voy a transmitir en Salmos 42:5, que dice la palabra del Señor. Dice: ¿Por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío, dice el salmista David. ¿Por qué te abates, alma mía? Porque David está hablando de una desesperación que él tiene, y que de aquella desesperación está haciendo algo que a Dios no le agrada, y que él no es como nosotros a veces lo pensamos, o a veces nosotros lo imaginamos, sino que es como Dios verdaderamente dice. Si podemos recordar cuando Dios le dice a Abraham: voy a hacer un pacto contigo y con tu descendencia después de ti, y le dice: ve y sale y te voy a mostrar las cosas para que tú, en pocas palabras, creas lo que te voy a decir. Y le dijo: si puedes contar las estrellas del cielo. Y me imagino que Abraham empezó a contarlas y se equivocó. Entonces así le dijo Dios: así será tu descendencia. Y Dios le dice a Abraham que hiciera un holocausto. Pero qué increíble está eso, porque cuando Dios le habló de una nube oscura, y se le oscureció, dice la palabra que se le oscureció a Abraham, y Abraham tuvo miedo cuando vio la oscuridad. Quizás nosotros pensamos a veces que cuando estamos en momentos de oscuridad, pensamos que Dios no está ahí con nosotros, pero realmente Dios ahí está, no más que no se hace visible, o sea, no se nos aparece, o sea, nosotros no lo sentimos, porque es necesario que vengan en la oscuridad para que aprendamos a caminar obedeciéndole a Dios, o quizás para también hacernos saber que cuando llega la oscuridad, nosotros tenemos que confiar en Dios, que Él es el que guía nuestros pasos, que Él es el que levanta nuestros pies, que Él es el que provee, que Él es el que nos da la vida,
que Él es el que hace que el hombre repose en su lecho, y Él es el que hace que el hombre despierte y se levante de su lecho y sus pies no tropiecen, y lo lleva por caminos de rectitud, lo lleva por caminos que a Él le agradan, caminos que no nos imaginamos nosotros. Y tal vez nosotros pensamos en aquel momento que Dios no está ahí, pero realmente ahí está Dios. Y a veces, por falta del conocimiento de la palabra, nosotros cometemos graves errores. Como Dios prueba a Abraham, también Él así nos prueba a nosotros y nos lleva a la desesperación. Y cuando un ser humano está en la desesperación, es cuando más fácil se cometen los errores. Te voy a decir algo que te sirva a ti de experiencia, algo que me pasó a mí el día de ayer. Te voy a contar lo que pasó el día de ayer y a mí me regañó el Señor. El día de ayer yo no hice servicio aquí en la iglesia. ¿Sabes qué hice? Lo que hice fue que saqué una venta fuera de la iglesia y me puse a vender tacos. Y me puse a vender tacos y me puse a comer tacos y no hice servicio. Pero estando vendiendo tacos, yo sentía que me estaba reprendiendo el Señor, pero yo ya no podía recoger la mesa y ni tampoco todo el montón de cosas que tenía allá afuera ya para entrarme y ya predicar y todo eso. Pero me sentí bien mal. ¿Por qué? Porque muchas veces hacemos las que hizo Esaú. En su desesperación, Esaú lo que hizo, que vendió su primogenitura a Jacob. Por eso te estoy hablando en esta hora lo peligroso que es cuando uno está en una desesperación. Uno comete errores gravísimos porque el diablo se aprovecha de aquellos que están en desesperación. Lo más importante es la calma cuando estamos en desesperación. A veces estamos, Señor, ¿por qué, Señor, no me mandas gente, Señor? ¿Por qué, Señor, aquí? ¿Por qué, Señor, allá? Pero si nos damos cuenta, la misma palabra dice que es mejor comerlo poco en paz y en agrado delante de Dios, que comerlo ilícito, que nos lleva al fracaso delante de Dios. Tú no sabes, aquellos pastores que tienen aquellas grandes iglesias y aquellas multitudes de gente, no sabes tú con qué corazón o de qué manera hace ese dinero el pueblo que le llevan a aquel ministro. Y la palabra dice que dependiendo de cómo llevan aquel dinero el pueblo al ministro, de eso va a entregar cuentas el ministro ahí arriba. Y el Señor en su misericordia me lleva al terreno de la victoria, y llego yo al terreno de la victoria, y cuando entré a aquel terreno de la victoria habían 2 leones allá dentro del terreno de la victoria. Y iban 2 hombres conmigo, vestidos de blanco. A lo mejor eran ángeles. Y cuando entramos a aquel terreno, ¿por qué los leones no fueron ni siquiera a oler a los 2 hombres que iban conmigo, sino que los 2 leones se dirigieron a mí? Pero los 2 leones me llegaron a oler uno por un lado y el otro por el otro lado. Y cuando los 2 leones me llegaron a oler uno por un lado y el otro por el otro lado,
Entonces, solo me huelieron y se apartó uno para un lado y se apartó el otro para el otro lado. Y los dos hombres que iban conmigo me dijeron: ¿sabes en dónde estás aquí? Yo les dije que no. Y me dijeron: estás en el terreno de la victoria. Pero ahora yo te voy a decir qué pasa cuando estás en el terreno de la victoria. Y dice, entonces me dicen ellos: mira, aquí, me dice, es el lugar donde vienen, me dice, los hombres y traen a las mujeres. Y aquí, me dice, son hechas pedazos. Aquí se les acaba su punto, aquí se les acaba su historia en lo espiritual. ¿Y quién crees que las trae aquí? Me dijo: Satanás, al terreno de la victoria, me dijo. Los trae Satanás, me dijo. Pero no entran, me dijo, al terreno de la victoria, me dijo, sino que afuera del terreno de la victoria, aquí los traen, me dijo. Y le dije yo: ¿y por qué son despedazadas las mujeres ahí? Le dije: porque, me dijo, con engaño las traen, me dijo. Y le dije yo: ¿y por qué son despedazadas ahí las mujeres? Y me dijo: porque son las iglesias que a través de las mañas, de las astucias de los hombres, por las fábulas de los hombres, por las artimañas del diablo, hacen crecer a las iglesias. Y no las hacen crecer para darle honra y darle gloria a Dios, sino que le dan gloria al mismo Satanás, que les da el crecimiento. Y entonces le pregunté yo y le dije: ¿y cuál es? Le dije yo la clave. Le dije: para que no, le dije, vengamos a fracasar al terreno de la victoria. Y él me dijo: los diezmos de diezmos, me dijo, son para mí, son para el Altísimo. ¿Y tú qué haces con eso? Le dije yo. Y me dijo: esos son, me dijo, eso yo, me dijo, a mí me corresponden, me dijo, los diezmos de diezmos, me dijo, porque los diezmos son para el pastor, me dijo, pero los diezmos de diezmos, me dijo, son míos. ¿Y para qué los usas tú? Le dije yo. Y me dijo: los uso, me dijo, para la viuda, para el huérfano, para el afligido y para el necesitado. Y como no lo hacen, me dijo, aquí se les acaba su historia, me dijo. Aleluya. Oh, glorioso Dios, grande es su misericordia. Y me sorprendí cuando Dios me habla todo esto a mi vida. Y me dijo: entraste al terreno de la victoria. Pero mira, entré al terreno de la victoria. Eso fue un día antes o antenoche. Y ayer cometí un error, no hice culto, me puse a vender tacos. Imagínate qué peligroso es comenzar a entrar a un terreno donde verdaderamente Dios se va a derramar con su gloria. Ya cometí el primer error y me sirvió. ¿Sabes por qué me sirvió? Porque ahora yo le dije a mi esposa, ahora yo ya le dije, ni por tacos, le dije, ni porque nadie se muera, le dije, ni por nada, le dije, yo voy a dejar, le dije, de adorar a Dios, le dije, y hacer el servicio. Me sirvió. Voy caminando en el terreno de la victoria. Hoy volví a entrar al terreno de la victoria. Pero ahí en el terreno de la victoria ahí está el peligro. Pero bueno, yo te lo cuento para que tú tengas cuidado de lo que tú haces o de lo que vayas a hacer. Y si quieres ser agradable delante de Dios, aunque tengas 20 ovejas, aunque tengas 15, agarra los diezmos de diezmos que no te interesan a ti y repárteselos a la viuda, al huérfano, al afligido y al necesitado. Si quieres agradar a Dios, si quieres entrar en el reino de Dios, si no te espera gran castigo.
Que Dios te libre de ese castigo. Entonces nos vamos a 1 de Samuel 31:4. Primera de Samuel 31:4. Y dice: entonces dijo Saúl a sus escuderos: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quiso, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Saúl entró en un gran pánico. Saúl entró en la aflicción y tomó una decisión que no era agradable ni para él mismo, porque decidió mejor quitarse la vida. ¿Y cuántas veces nosotros mismos nos quitamos la vida con nuestra propia boca, usando la misma palabra de Dios? Muchas veces con la palabra de Dios damos enseñanzas que no son agradables delante de Dios para atacar a otro ser humano, y resultamos quitándole la vida espiritual a aquella persona, a aquel hermano, y también nosotros quitándonos la vida antes que nosotros imaginemos que así pueda ocurrir. En lo espiritual, quizás a veces nosotros mismos nos morimos, nos quitamos la vida por la manera en que nosotros nos acercamos delante de Dios o hacemos con nuestros hermanos. Entonces es bien importante. Saúl él mismo se quitó la vida por la aflicción, por la desesperación que había en él. Segunda de Samuel 17:23. Y dice: pero Itofel, viendo no se había seguido su consejo, enabardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Después de poner su casa en orden, se ahorcó. Así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Quizás así mismo nosotros a veces nos sepultamos cuando miramos que las cosas no nos funcionan como nosotros pensamos. Nosotros mismos decimos: Dios no está conmigo. O de repente pasa otro carnal, más carnal que la carne, y te dice: pero Dios no está contigo, o no te quieren ayudar, o cualquier X motivo o X razón. Y luego piensas tú que Dios no está contigo, y entra la desesperación. Y un ministro con desesperación o un pueblo desesperado es un bocado para el diablo. Es mejor tomar las decisiones en el momento que estamos en calma, no en los momentos cuando hay desesperación. Por eso es importante que le pidamos a Dios que nos enseñe su palabra para tener el conocimiento. Entonces nos vamos a Jonás 4:3. Jonás 4:3, y dice: ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Imagínate lo que le dice Jonás al Señor, bien enojado,
porque Dios le había quitado la calabacera que le había puesto. Mandó el gusano para que le comiera aquella sombra donde Jonás se había acomodado. Quizás ya te habías acomodado. Dios te dio unas 15 ovejas, unas 10 ovejas, y ya te acomodaste ahí en esa iglesia como ministro. Ya no quieres hacer nada, ya no sales a evangelizar, ya no mueves a aquel pueblo, ya no quieres trabajar. Y el diezmo que te da el pueblo te lo comes, pagas donde predica la palabra, y el otro resto te lo comes y te estás comiendo el diezmos del Señor. Y por eso el Señor ya se enojó contigo. Y hay muchos que cuando Dios mira eso, lo que hace es de que les quita las ovejas. Y después se deshacen aquellas iglesias que Dios quizás las quiere levantar como iglesias grandes, una iglesia genuina, pero Dios no la puede levantar por causa de aquel ministro, que aquel ministro no tiene el conocimiento total de lo que puede Dios querer hacer con él por medio de su palabra. A veces predican y predican y predican, pero nunca se predican para ellos mismos. Nunca se educan a sí mismos. Nunca se enseñan a sí mismos. Esta palabra me la dieron por el pueblo porque el pueblo no está bien. Esta palabra me la dieron por Julano porque Julano no está bien. Esta palabra me la dieron porque por esto y esto. Pero nunca dicen, esta palabra Dios me la dio para que yo me avive. Esta palabra Dios me la dio porque Dios me está reprendiendo a mí por esto y esto que hice. Nunca lo dicen. Y son unos perfectos ante el pueblo. Y el pueblo los tiene por perfectos porque nunca cuentan sus mañoserías. Pero a Dios no lo pueden engañar. Y ahí está aquel pueblo fiel, aquel pueblo creyendo que se van a ir con Dios en el arrebatamiento, y están engañados porque el ministro los tiene engañados. Que Dios bendiga a los ministros y que Dios los ayude a levantarse aquellos que tales tonterías están haciendo. Entonces nos damos cuenta cómo aquí vemos a través de la palabra la desesperación de aquellos hombres que cometieron errores, y hombres, grandes hombres delante de Dios. Tal vez quizá yo ni a los pies le pudiera llegar a esos hombres. Eran hombres fuertes, hombres decididos, hombres entregados, hombres que no les importaba que les quitaran la vida por el amor a Dios. Y así, sin embargo, así cometieron errores. Apocalipsis 9, 6. Bendito Dios poderoso, glorioso es Dios. Bendito Dios poderoso, mi alma te alaba, Señor mío y Dios mío. Gracias, Padre. Jesucristo, gracias. Espíritu Santo, gracias. Sin ti, Espíritu Santo, nada es posible. No podemos acercarnos a Jesucristo sin el Espíritu Santo. Es nomás solo pura palabra vana la que hablamos cuando el Espíritu Santo no está agradado con nosotros. Oh glorioso Dios, mi alma te alaba. Apocalipsis 9, versículo 6. Y dice la palabra de Dios: y en aquel día los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Imagínate la desesperación que va a haber en ese momento. Que van a caer en graves errores, que desearán morir, llamarán a la muerte, pero la muerte huirá de ellos. Y aquella aflicción, aquella gran aflicción que va a entrar en el corazón del ser humano.
Como a veces ahora en día nosotros cometemos errores por la aflicción que hay en nuestro corazón. El diablo se aprovecha. Imagínate por la aflicción que va a haber en aquellas personas, los errores que van a cometer. Porque aún hasta hijos de Dios van a ser engañados, dice la Biblia. Imagínate en aquella gran aflicción que va a haber, en vez de pedirle a Dios que los rescate, que los salve, más bien van a llamar a la muerte, porque va a entrar una aflicción en su corazón. Ahorita Dios te puede probar a ti y te mete en la aflicción, o tú mismo entras en la aflicción, o el diablo te mete en la aflicción. Pero si Dios te mete en la aflicción es para probarte. Pero si tú te metes en la aflicción, tú mismo te puedes salir de la aflicción. Y si el diablo te mete a la aflicción, también tú puedes salirte de la aflicción cuando le clamas a Dios y que te ayude. Pero si Dios te mete, estás y va a declamar, y va a declamar, y va a suplicar, y va a pedir perdón, y va a pedirle ayuda, y va y no puedes salir de la aflicción, porque Dios te metió, porque Él te va a probar a ver si verdaderamente lo amas a Él. Oh, glorioso Dios, mi alma te alaba, Señor. Oh, wow, qué hermoso Dios. Bendito Dios eterno de la gloria. Quizás ya no puedes, o quizás ya no podemos, ya sentimos aquella desesperación. Y a veces por desesperación nosotros cometemos graves errores. Como me agarró a mí ayer, que me fui a vender tacos. Me pasó las de Jonás, que Jonás tenía que ir a predicarles para que se arrepintiera aquel pueblo de Nínive, y él no quiso ir a llamar al arrepentimiento a aquel pueblo, sino que lo que pasó fue que se fue a Tarsi. Ayer me fui yo para Tarsi a vender tacos, me fui a Tarsi y dejé de mandarle la predicación a Nínive para que se arrepienta de su mal comportamiento delante de Dios. Oh Señor, perdóname, Padre, en el nombre de Jesús te pido perdón. Oh glorioso Dios, y como un espíritu tan lindo y tan hermoso, que allí donde estaba yo en Tarsi vendiendo tacos, ahí el Señor me redarguyó y yo me arrepentí y le dije: perdóname, Señor. Quizás tú andas por Tarsi ahorita. Te fuiste a Tarsi. Regrésate y ve a Nínive a llamar al arrepentimiento al ser humano. Quizás Dios te mandó a que fueras a ayudar a alguien, y como no eres fuerte en espíritu ni entiendes la voluntad de Dios, dejaste de ayudar a aquel prójimo y te estás metido en Tarsi. O a lo mejor ya te tragó la ballena por dejar de ayudar a aquel que Dios te mandó que lo ayudaras. Wow. Bendita sea tu santa gloria, Padre. Isaías 59:9. Bendito es Dios. Y dice: por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y he aquí tinieblas. Resplandorece, dice aquí, no sé cómo dirá en otra versión. Léemelo ahí, mija, a ver si qué dice ahí, porque aquí dice raro. Aquí habla resplandores, pero no sé qué diga ahí. Y dice resplandores, y andamos en oscuridad, o sea que no había luz. No había luz.
Isaías 59:9. Por favor. Bendito Dios hermoso. Por eso estás lejos de nosotros el derecho y no llega a la justicia. Por eso estás lejos de nosotros el derecho y no nos llega a la justicia. Por eso está lejos Dios de nosotros, porque nosotros no actuamos como debemos de actuar. Esperamos luz y vienen tinieblas. Esperamos luz y vienen tinieblas por nuestro comportamiento. Claridad y no salimos de lo oscuro. Claridad, esperamos y no llegamos, no viene la claridad, porque andamos en tinieblas por nuestros frutos, por nuestros comportamientos, por nuestras actitudes. Seguí ahí, ¿ves qué dice? Palpamos las paredes como ciegos, vamos a tintas como los que no ven. Aleluya. Tropezamos en pleno día como si fuera de noche. Wow, ¿cómo me pasó a mí ayer? Tropecé porque no tenía que haber hecho lo que hice. ¿Pero por qué? ¿Por qué me fui a las tinieblas y no a la luz? Porque si hubiera predicado con la luz. Pero como me fui a vender tacos, me fui a la oscuridad. Y en la oscuridad, ¿qué anda? Tempestad. ¿Y qué pasa en la oscuridad? Tienta a uno porque a tientas va caminando. ¿Pero por qué? Por su comportamiento. Que te sirva esta predicación para que no cometas tus errores. Que Dios te bendiga.